Sigo de pie en el proceso, nadie me detiene, sigo en acción. Mi ojo por ciento no falla, voy detrás de medalla. No importa cuántos vengan contra mí, tengo los guantes para esta batalla. Quisieron ponerme muchísimos obstáculos, pero todos los fallaron. Estaban seguros de que no podía, pero todos se equivocaron. Tuve que romper la ventana y entrar porque a mí la puerta me cerraron. Del loco todos se burlaron, me vieron arriba y todos se asombraron. ¿Quién te dijo que me voy a rendir? A pesar de los golpes yo aún sigo aquí. Pensaron que me bajaron y subí. Tenía muchos que no sabían de mí. Era entrenando en silencio y al rey me subí. Yo soy un champion. Llámame champion. Yo soy un champion. Llámame champion. Philly vence 4-3. Philly vence 4-3. Todo yo vivo de Chris. Que quien me fortalece. Philly vence 4-3. Philly vence 4-3. Todo yo vivo de Chris. Que quien me fortalece. Killing the flesh on a regular. Paid in full, no creditor. I change the ambience when I give him praise. I'm born again like a champion. You think you a champ with that Rari? I see you look like a story. You in the wrong team. Jesus has keys. You keep it a high with no broccoli. I'm winning this game. It has nothing to do with me. I was just a slave and he's the one that made me free. So I know who I'm giving glory. No, he, no, she. Chris is the champ of the story. I keep it 100, you know what it is. From the Gracias Señor, no sé un amor como ese, todo fue por mí, cada clavo fue por mí, cada espina fue por mí, por amor a mí. Todos juntos cantan. Yeah. Cada clavo fue por mí, cada espina fue por mí. Por amor a mí. Ahora vamos a cantarlo, pero un poquito más fuerte. Por mí. Cada látigo fue por mí. Cada lágrima fue por mí. No lo merezco. No lo merezco. Por amor a mí. Ahí donde estás, alza sus manos en agradecimiento. Supo tus fallas, supo tus errores. Cada clavo fue por mí. Y aún así, valiste la pena. Cada espina fue por mí. No lo merezco, no. Por mí. Ese amor sin condición. Amor a mí. Jesús, moriste por amor a mí. Fuiste a la cruz con una intención y estiraste tus dos manos sin temor. Pensaste en mí en ese momento. Valí la pena en cada látigo. Resucitaste y conquistaste mi corazón. Gracias Señor por ese amor sin condición, ese amor sin fin, ese amor inexplicable.
Encerrada en silencio siendo oprimida, mientras lloraba en mi cuarto no encontré salida. Me preguntaba si habría una puerta que se abriera para salir de mi problema. Encerrada en silencio siendo oprimida, mientras lloraba en mi cuarto no encontré salida. Me preguntaba si habría una puerta que se abriera para salir de mi problema. Y en el momento en que lloré, ahí estabas tú. En el momento de la oscuridad yo vi tu luz. Y en el momento en que pensé morir llegaste tú. Pues entiendo que hoy soy libre porque estabas tú. Y en el momento en que lloré, ahí estabas tú. En el momento de la oscuridad yo vi tu luz. Y en el momento en que pensé morir llegaste tú. Pues entiendo que hoy soy libre. Porque estabas tú. Encerrada en silencio siendo oprimida, mientras lloraba en mi cuarto no encontré salida. Me preguntaba si habría una puerta que se abriera para salir de mi problema. Encerrada en silencio siendo oprimida, mientras lloraba en mi cuarto no encontré salida. Me preguntaba si había una puerta que se abriera para salir de mi problema. Y en el momento en que lloré, allí estabas tú. En el momento de la oscuridad yo vi tu luz. Y en el momento en que pensé morir llegaste tú. Pues entiendo que hoy soy libre porque estabas tú. Y en el momento en que lloré, allí estabas tú. En el momento de la oscuridad yo vi tu luz. Y en el momento en que pensé morir llegaste tú. Pues entiendo que hoy soy libre porque estabas tú. Allí estabas tú. Y allí estabas tú. Cuando lloré, allí estabas tú. En mi oscuridad, allí estabas tú. Cuando pensé morir, allí estabas tú. Y allí estabas tú. Cuando lloré, allí estabas tú. En mi oscuridad, allí estabas tú. Cuando pensé morir, allí estabas tú. Y en el momento en que lloré, allí estabas tú. En el momento de la oscuridad yo vi tu luz. En el momento en que pensé morir llegaste tú. Pues entiendo que hoy soy libre porque estabas tú. Ahí estabas tú, Jesús. Solo confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina, solo camina. Si te enfrentas al mar, no temas, Dios te sostendrá.
restauración, canto tu restauración, canto tu restauración. Y hoy canto tu restauración, canto tu restauración, canto tu restauración. Cuando todo lo daba por perdido, llegó tu luz, grandiosa luz, y perdía las fuerzas de mi alma, pero tu mano me rescataba, y canto tu restauración, canto tu restauración, canto tu restauración, y yo canto tu restauración, canto tu restauración, canto tu restauración. Y hoy canto tu restauración, canto tu restauración, canto tu restauración. Y hoy canto tu restauración, canto tu restauración, canto tu restauración. Cada vez que veo tu mano obrando a mi favor, puedo ver tu gracia tan perfecta, tu amor que me salvó, me rescató y me sanó. Cada vez que veo tu mano obrando a mi favor, puedo ver tu gracia tan perfecta, tu amor que me salvó, me rescató y me sanó. Yo canto tu restauración, canto tu restauración, y yo canto tu restauración, y yo canto tu restauración. Mi castillo y mi refugio, solo tú.
the Spirit of the Lord is, there is healing. I know the Spirit of the Lord is living in me. Holy Spirit, fall like fire, burn away everything not of you. Holy Spirit, fall like fire, burn away everything not of you. Where the Spirit of the Lord is, there's forgiveness. Where the Spirit of the Lord is, there is life. And where the Spirit of the Lord is, there's salvation. I know the Spirit of the Lord will be my guide. Holy Spirit, fall like fire, burn away everything not of you. Holy Spirit, fall like fire, burn away everything not of you. The spirit of fear cannot live here. The spirit of shame must disappear. There's power, power, power in your presence. The spirit of doubt, it has no place. The spirit of death has been erased. There's power, power, power in your presence. The spirit of fear cannot live here. The spirit of shame must disappear. There's power, power, power in your presence. The spirit of doubt, it has no place. The spirit of death has been erased. There's power, power, power in your presence. Spirit of God, you're welcome here. Where the Spirit of the Lord is, there is heaven. Where the Spirit of the Lord is, there is hope. Where the Spirit of the Lord is, there's a future. Where the Spirit of the Lord is, I am Holy Spirit, fall like fire, burn away everything not of you. Holy Spirit, fall like fire, burn away everything not of you. Holy Spirit, fall like fire, burn away everything not of you. Aleluya. Cántalo conmigo en esta hora. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero dilo. Se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero dilo conmigo. Se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Yeah. Levanta tu mano en esta hora y adora conmigo. Porque la leve tribulación no detendrá la gloria. La Biblia dice que esta leve tribulación momentánea produce cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
acerca un milagro, se acerca un milagro. Dilo, se acerca un milagro. Y yo no sé por lo que estás atravesando. No hay enfermedad, no hay cáncer que pueda con una palabra de parte de Dios. Ay, 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 no hay rotura de matrimonio que pueda con una palabra de Dios. Aleluya. El milagro viene y lo abrazaré.
Hola. Hola, hola. Muy buenas tardes, familia de SEMI, ¿cómo están? Le damos las bienvenidas a todos, gracias por el aguante que están haciendo, porque algunos llegaron en horario, así que le damos las gracias por hacer ese aguante, ¿sí? Vamos a dar comienzo. En este momento queremos decirle que ya va a estar el apóstol con nosotros, dando el taller, ¿sí? Va a estar bueno, estemos atentos, empecemos a preparar el corazón, ¿sí? ¿Van a preparar el corazón? Entonces, ¿van a orar conmigo ahora? ¿Le parece? Quédese, no se vaya, porque terminando este taller viene el pastor Saúl Méndez también con un taller muy bueno y va a ministrar. Va a ministrar a todos, así que no se vayan sin la bendición del pastor Saúl. Tenemos a las 19 horas la reunión general. Va a haber milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Amén. Entonces va a depender de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que activar nuestra fe. Queremos ver milagros, ¿sí? Así que vamos a levantarnos en el nombre de Jesús todos juntos. Mañana 15 horas y 18 horas también los cultos, ¿sí? Y va a estar el apóstol Gabriel ministrando en las dos reuniones, la profeta Lorena, va a estar nuestros pastores también, así que vamos a levantarnos, vamos a orar. Arriba, arriba, arriba. Vamos a empezar entre todos. Oramos, Señor Jesús, te damos gracias. Que se escuche su voz, ¿sí? Demos gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias por este momento. Gracias porque tú permites toda esta situación. Señor, queremos en este momento entregarte toda carga. Entregamos toda carga ahora en el nombre de Jesús. Ahora, todo malestar en nuestro cuerpo lo entregamos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos despojamos de todo lo que no te agrada, Señor. Porque queremos estar libres y preparados para recibir lo que se viene. Lo que se viene en el nombre de Jesús. Empezamos a preparar la atmósfera. Preparamos atmósfera en el nombre de Jesús. Liberamos los aires negativos, lo empezamos a liberar con la oración, con el clamor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice su palabra, donde hay dos o tres y hay acuerdo y piden algo en el nombre de Jesús, algo sucede. Algo sucede, así que nos ponemos de acuerdo ahora en el nombre de Jesús a preparar la atmósfera, a preparar ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Muy, pero muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Seguimos acá, no nos hemos ido todavía. Mira, tenemos que dejarte esta gran invitación. Vos no te lo podés perder. Tenés que venir hasta este lugar, a Perito Moreno 97. Ya dimos comienzo a lo que va a ser el primer taller. Acá nos está acompañando el pastor Saúl, que te va a estar saludando y contando un poco de lo que estamos viviendo. Así es, muy buenas tardes. Estoy saludando a la audiencia de Río Gallego y hacerle una extensiva invitación a las reuniones especiales que estamos en este fin de semana largo, podemos decir ya. Muchos empleados municipales de la provincia y del estado que están acá y que tienen esas vacaciones largas, y a mucha gente que se fue, tener la oportunidad de tener un recreo espiritual, unas vacaciones espirituales que tanto son necesarias para nuestra vida. Ayer comenzamos el encuentro y hasta el día de hoy, ¿cómo nos ha ido? La verdad que ha sido tremendo los encuentros que estamos viviendo en este tiempo, así que tenés que venir, tenés que acercarte. Dios se está manifestando de una manera tremenda. Ahora, como recién te decíamos, ya dimos comienzo al primer taller, al de las 15:30 horas, bueno, las 16 horas. ¿Quién nos va a estar dando este primer taller? El primer taller lo va a estar dando el apóstol Gabriel Méndez. Es la verdad que hemos sido desbordados de bendiciones. Ayer experimentamos un taller para emprendedores y
personas de negocio, impactante, impresionante, y tenemos testimonios reales de lo que Dios ha hecho ayer a la tarde en el taller de emprendedores. No solo eso, también en el taller de damas, Dios estuvo glorificando de una manera tremenda. Fue increíble cómo empezó a orar en la vida de cada una de las mujeres. Yo pude ver a cada mujer que estaba totalmente quebrantada, entregada ante Dios. La profeta Lorena nos estuvo contando parte de su testimonio. Así que no, es tremendo lo que Dios está haciendo sobre cada vida, sobre cada corazón. Ahora tenemos otro de los talleres a las 16 horas, así que no te podés quedar afuera. Tenés que venir, tenés que acercarte, porque Dios quiere empezar a hacer algo nuevo en tu vida. Como te veníamos diciendo, Dios estuvo glorificando no solo en la vida de todas las personas, sino que también en mi vida personalmente. Dios estuvo hablando muy fuerte a mi vida. Ayer escuchaba el taller de la profeta, donde hablaba acerca del tema del padre, y a mí me llegó demasiado esas palabras que ella comentaba, que ella hablaba, ¿no? Del tema de la crianza, cuando nos criamos con nuestros papás. Yo por mi parte, bueno, no sé si tuve más un padre ausente que un padre presente, pero desde que conocí a Dios, desde que verdaderamente empecé a entregar mi corazón a Dios, Dios estuvo glorificando en mi vida y en todo mi alma. Qué hermoso lo que decís. También quería hacerte recordar que el taller comienza a las 16 horas, después tenemos un taller a las 17 horas y tenemos la reunión general a las 19 horas. Estamos poniendo horarios. ¿Por qué te lo decimos? Porque si no llegas a una, llegas a la otra, y así no perdés el día de reunión hoy y podés experimentar una liberación espiritual. Ayer hablábamos, el apóstol Gabriel hablaba de la liberación que nosotros tenemos. Fue algo tremendo. Personas que tenían opresiones, personas que estaban esclavizadas de algo, ayer obtuvieron una verdadera libertad. Y como contaba Carmen, también pudo experimentar lo que es un taller para mujeres y cómo Dios obró en su corazón y en su vida. Hoy Dios va a trabajar con el liderazgo, hoy Dios va a trabajar con el liderazgo de la iglesia, con las personas que están activando. No te pierdas, no digas yo estoy inactivo, yo no tengo nada que hacer, sino que aprovechar la oportunidad de venir a escuchar. Dios tiene una palabra para vos hoy. Así es, así que vos no te lo podés perder. Si venís caminando, metele pata, vení corriendo, acelera tus pasos, pero tenés que venir hasta este lugar. Dios quiere empezar a moverse en tu vida. Dios quiere empezar a activarte. Así que vamos, tenés que apurarte, porque lo que hoy Dios va a ser tremendo. Fuego del cielo va a descender sobre las vidas de cada una de las personas que están en este lugar. Tenés que acelerar tus pasos, porque te puedo asegurar que te podés llegar a quedar sin lugar. Ya esta iglesia ya está casi llena. Wow, y es tremendo, es tremendo. Es tremendo la capacidad del salón, pero siempre hay un lugar más que queremos poner, porque queremos que no te pierdas, queremos bendecirte, queremos que muchas desilusiones, amarguras, decepciones, ataduras que están dentro de tu vida se vayan. Entonces, para nosotros no es importante lo que nosotros estamos realmente haciendo acá, sino que lo importante es poder acercarnos hacia vos, poder tener una charla, poder acercarnos hacia vos y que vos nos conozcas y que nosotros te conozcamos, porque el secreto está en poder tener contacto. Tremendo. Así que ya comienza. Ya está dando comienzo el primer taller de las 16 horas. Junto al apóstol Gabriel Méndez. Bueno, lo vamos a dejar, así lo vivimos todo por completo y disfrutemos lo que Dios está dando y haciendo. Así que ahora con nosotros el apóstol Gabriel Méndez. Qué bueno estar, me siento como en casa, estamos en casa. Qué bueno estar en casa, iba a decir, qué bueno. Así que me salió del corazón, qué bueno estar, me siento así, qué bueno. Re bien, estamos, gracias por el hospedaje, por el lugar donde estamos, por la atención. Las células que prepararon la comida se repasaron. Qué bueno, gracias. Gracias por el esfuerzo, por la atención, por el cariño, ¿no? Cada uno nos ve y están contentos. Yo dije, uy, ¿qué? Nos sentimos, pero más que bendecidos por eso. Vieron que el afecto humano, el calor humano, la es linda, es bueno, gracias. Gracias a los parientes que nos sirvieron. Ah, Méndez.
Qué bueno, la verdad que me siento bendecido. Y hoy estuve en la iglesia ya, en la construcción. Felicitaciones, tremendo. Se le viene una grande, ¿eh? Se viene mucho trabajo, pero también se viene mucha bendición, mucha unción, mucho de Dios. Mucho de Dios, sé que va a hacer Dios grandes cosas en este lugar, pero Dios las va a hacer con ustedes. Entonces ustedes tienen que hacer ejercicio, ¿no? Tengo un pastor amigo que se fue a hacer una locura, quería que yo vaya, de ejercicio, ir a Mendoza, van a escalar, a hacer rafting y a hacer un montón de cosas. Y estuve entrenando casi más de 6 meses. Yo dije, ¿están locos? Yo no. Y él entrenaba todo y mandaba fotos de su entrenamiento porque él iba a hacer fue a hacer un desafío junto a muchos pastores de Argentina ahí. No, yo dije, no, yo no. Eso no. Pero bueno, se estuvo entrenando. Yo les aviso, comiencen a entrenarse porque van a tener mucha tarea. Prepárense porque se viene algo grande. Sé que acá están cómodos, están en el centro, pero arremánguense, prepárense, vayan comprando auto, bicicleta, moto, alquilando colectivo, alquilando taxi, alquilando cosas para traer personas. Porque se viene grande. ¿Puedes decirle al de al lado, se viene grande? Se viene grande. Y tenemos que tener bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Y yo les quiero hablar, voy a hablar unos minutos al liderazgo. ¿Hasta qué hora tengo? Son 4:30. 30 minutos me dijo. 30 minutos. No, ahí está la polenta, ¿no? Bueno, rápido. El que anota, anota. Si viniste a aprender, a la noche venía a ser ministrado. Ahora quiero enseñarte algunas pautas, si podés anotar. Anotá título, meta clara. Vamos a hablar a los líderes. Personas, ¿cuántos quieren alcanzar cosas lindas, grandes, poderosas y ser bendecidos? Hay que tener meta clara. Amén. Si nosotros no tenemos una meta clara, no vamos a poder saber dónde vamos. Estamos medio perdidos. Jesús dijo, tenía una meta clara. No lo tengo anotado el versículo acá, pero Jesús dijo, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Jesús la tenía clara. Como hijos de Dios nosotros tenemos que tenerla clara porque si no vamos a andar dando vuelta y no vamos a llegar nunca a ningún lado. Entonces tenemos que tener claro. La claridad tiene que estar en que ahora sos hijo de Dios. La claridad tiene que estar, por ejemplo, en que ahora ya estás buscando lo celestial, lo eterno, pero también tenés que tener una meta clara de que tenés que tener una familia y que tenés que tener ordenada tu vida personal. El que no se casó, que se case. Y paro ahí nomás. La vida personal clara. Amén. No amigobio ni nada. Estamos. Meta clara. Clarito el tema. Lo otro. Yo tengo que tener también claro que tengo que trabajar, hay que prosperar y progresar, porque si no, no podemos alcanzar nada. Entonces eso tiene que estar claro en nosotros, muy claro. Y también nosotros tenemos que tener clara una visión para la vida. Por ejemplo, una visión en la vida podría ser feliz. Entonces, hacer todo lo que me lleve para hacer, todo lo que tenga que hacer para ser feliz. Entonces, una meta en la vida como familia es ser feliz. Otra meta que yo puedo tener en mi vida es hacer feliz a mi familia. Entonces, todo lo que haga y toque el corazoncito de mis hijos, de mi esposa, tengo que evitarlo, cuidarlos como león, ¿no? Cuidar mi casa. Entonces, tengo que tener una meta clara en eso. También tengo que tener una meta clara y tengo que tener una visión. ¿A dónde va tu familia? ¿Qué querés con tu familia? ¿A dónde vas? Bueno, tengo papá, mamá, ¿a dónde vamos? Ayer no sé si les conté, antes de casarnos yo hablaba con mi novia, ¿no? Íbamos a caminar por ahí, mirábamos las estrellas, no, y nos vamos a casar. Pero yo aprovechaba meterle la meta. ¿Y cuál era la meta? Si te casás conmigo, vas a tener que ser pastora, porque yo voy a ser pastor.
Y como ella estaba re enamorada. Mentira, no sé cómo todavía Dios no le abrió los ojos. Alguien tan hermoso, yo estaba embobado, pero alguna cosa tenía claro yo, la meta. Entonces yo le decía, voy a ser pastor. Y ella ya, no es que yo me decidí después y le dije, ahora vamos, no, yo antes de casarnos le dije, voy a ser pastor, y si vas a casarte conmigo, tenés que... Y ya sabía que mi familia iba a hacerlo. Entonces la visión de mi familia es estar en el ministerio. Ahora, todos están grandes, mis hijos, todos están sirviendo a Dios, todos. Y están sabiendo, mi hijo, sí, ya sé que voy a ser pastor. Ahora, yo estoy acá, mañana mi hijo Maxi predica en la reunión. Impresionante, lleno el lugar y él predicando. Es una visión familiar. Entonces, si vos querés tener una vida y progresar, una visión familiar. Y también tenemos que tener una visión como iglesia, en el servicio a Dios, una visión donde vamos. Nuestra iglesia es una iglesia celular. Decí conmigo, iglesia celular. Los líderes, a ver, levanten la mano, líderes de célula, maestros, guías, ¿no? Nuestra visión es una visión celular. Entonces, no te compares con la iglesia de la esquina, ni andes escuchando la iglesia de la otra de allá. No se van a parecer en nada. Y te van a decir, no, usted, eso no se hace, eso no es de... Vos tenés que decir, así. Yo sé dónde voy, tengo una meta clara, sé quién es mi pastor, sé cuál es mi iglesia, sé que se hace célula, casas de paz, yo tengo que predicar el evangelio y esa es mi tarea. Y tal vez la otra persona también tenga su meta clara, pero es la meta de él. Entonces, en el Señor tenés vos tu meta clara. Amén. Entonces, para ir apuntando a la visión de la iglesia, también vos tenés que liberarte y sacarte todo lo que te saca de tu meta. Meta clara, decir conmigo, meta clara. Hay cosas que se meten en tu vida que te borran tu meta y que te impiden ver la visión. Entonces vienen ocupaciones en tu hora, en tus horas del día, el club de los nenes, la escuela de la nena, el de allá, lo de acá, y Dios dice, para eso no te hice. Vos tenés un objetivo que lograr en 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, y vos no podés andar mirando, no sé, haciendo cosas allá y acá que te distraen. Hoy por internet vos podés estar escuchando al pastor Cash Luna, que es un capo, que podés estar escuchando allá, acá, ver pastores de allá y gente, ay, qué lindo que son ellos. Pero vos tenés que poner, o sea, acá no puedo andar allá, no puedo andar allá, tengo que mirar a la pastora Patricia Ferreira. Tengo que escuchar la voz. Jesús dijo, y de las ovejas, ¿sabés qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen. Y Jesús dijo, yo las conozco. Yo soy pastor, hay mucho, y yo veo, y le digo, no viniste ayer. Pastor, ¿cómo se dio cuenta? Y yo soy pastor. Sí. Los miro a todos uno a uno, y no vino, mirá. Y cuando llega un líder, miro. Llegaste a las 7:05. ¿Cómo, pastor? Yo estaba, pastor, usted estaba predicando. Pero tengo una visión clara. Sé que vos no podés llegar a esa hora. Yo hago así nomás. Personas, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y también dice, ellas me siguen. ¿A quién seguís? Tu Facebook, ¿a quién seguís? Guarda, ¿A quién seguís? En las redes, ¿a quién seguís? En forma, en manera. A mí me gusta cuando me dicen, pastor, se nota que ese es su discípulo, habla como usted. Y yo saco, ese es mi discípulo, ese me sigue, ese me ve hasta las pisadas, hasta comete mis errores. Ese es mi discípulo. Pero cuando ya se parecen, ¿alguien me está escuchando? ¿No? ¿Vieron eso que norteamericanos, centroamericanos, que algunos parecen, porque están escuchando otra cosa? Se parecen a la Amancio y no se parecen a la Ferreira. No está mal lo que hace ella porque nos bendice, esta señora Amancio nos bendice, pero no es tu visión, no es a quien tenés que mirar, tenés que tener clara, decir conmigo, meta clara.
Porque si no, ¿sabés qué hace lo demás? Te oscurece tu objetivo, entonces vos no podés ir rápido. Y los años pasan, ¿sabés cuántos años vas a vivir? Y si te lleva Dios mañana, no llegaste. Y si te lleva dentro de 5 años, apurate porque queda poco. Y si te lleva dentro de 10, dale. Entonces hay que limpiar todo lo que obstaculiza tu mente. Decir, esto no puedo perder tiempo. Es muy lindo, muy bueno, muy loable, te da plata, no sé. Pero lo tengo que sacar porque el objetivo que tengo es este. Entonces yo tengo que tener una meta clara y limpiar lo que obstaculiza mi meta y que me va a hacer que yo no la pueda alcanzar tal vez en mi vida. Entonces tengo que limpiar el camino que me lleva hacia mi meta. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ellas me siguen y viene el beneficio. Yo les doy vida eterna. Tengo que saber que cuando soy hijo de Dios, ya, y escuche esto, si lo puede anotar sería bueno. Todo lo que hagas tiene que estar en el contexto de lo eterno. Tus palabras, la Biblia dice que aún las palabras ociosas que hablemos, vamos a dar cuenta de eso. Entonces, no digas, no, yo hablo como quiero porque en mi corazón yo soy muy abierto. No, no seas abierto. Sé justo, sé preciso, decir las cosas como corresponden, porque vas a dar cuenta de eso, porque eso te puede echar a perder tu vida. Vos tenés que saber que aún tus palabras y tus acciones están en el contexto de lo eterno. Por eso la Biblia dice que no miremos las cosas terrenales que son pasajeras, sino las eternas. Haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Todo lo que hagas, por más que hagas tu trabajo, tu tarea, yo soy eterno, casi ángel. ¿No? Entonces yo tengo que tener, decir conmigo, meta clara. Todo lo que te pueda demorar, sácatelo de al lado. Algo que tiene que ser muy importante en nosotros es que tenemos que tener clara la meta de la iglesia. O sea, si estás sirviendo a Dios, tenés que tener claro, primero, ¿quién es el pastor? Bueno, se lo llevó, habrá venido el Señor, se llevó el pastor y a la pastora. Meta clara. Entonces, ¿quién es el pastor? ¿A quién tengo que escuchar? Por más que vengamos pastores de visita, ¿a quién tenés que escuchar? ¿Cuál es tu pastor? Es normal, es sano, es santo. Cuando yo estoy en mi iglesia vienen pastores y todo, pero mis discípulos me tienen que escuchar. Yo soy el pastor. Entonces si yo digo se sube, si digo se baja. Y tienen que saber si soy un hombre, por eso están, porque soy un hombre de Dios. Si no fuera hombre de Dios no estarían. Pero entonces si estás en la casa, si estás en este lugar y tenés un pastor, el pastor que tenés es un hombre de Dios, tiene una meta, están acá, están bendecidos, está que explota este lugar, van allá, ya como papá de la casa ya está preparando una casa más grande, le va a quedar chica esa casa, les aviso, se van a comprar el terreno de al lado y del otro lado, prepárense. Entonces, hay un pastor. ¿Cuántos pastores tenés? No sé, me gustaría ir a ver qué escuchás durante el día, quién escuchás, porque dijo el pastor, hasta yo soy pastor, si ustedes me siguen a mí, yo tengo todos los días, transmito todos los días, ahora estoy en 21 días de ayuno, le mando video todos los días, yo trato a los míos, pero no pueden decir, ay no, porque como no hay nada en nuestra iglesia, lo remato de ta, y me encanta. No, ustedes saben, ¿no? Algunos por ahí ven, está bien que vean y tomen porque es la misma visión, es la visión en lo que está esta iglesia y no está mal, pero tienen un pastor. Un aplauso al pastor, hace un buen trabajo. A ver. Una pastora. Lo hace bien, ¿eh? Y los dos están a full con la iglesia. A full. ¿No? Y entonces y se viene una donde hay que cerrar todo lo que te lleva tiempo para otra cosa. Dedicado. Ayer decía lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel en Deuteronomio 28. Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes son de mi exclusiva posesión. Wow, me encanta esa palabra. De mi exclusiva posesión. Y nosotros, más allá, ayer hablamos un poco de emprendimiento, sí hay que trabajar, así que tenés tu empresa,
dale con todo, pero no te olvides de servir a Dios, el servicio a Dios. Entonces, la meta clara, tengo un pastor, tengo una pastora y tengo una visión de la iglesia. La visión de la iglesia es, le doy 4 pasitos sencillísimos de la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es ganar almas. Escribí ahí, ganar almas. Hoy podés traer personas nuevas a la noche, podés traer personas nuevas mañana. A mí, después de la pandemia, nos cortaron los colectivos en Madrid y un montón de cosas. Ahora empezaron de vuelta, así que todos, che, ¿quién sabe de un colectivo barato? Ya están peleando a ver quién trae uno u otro. Porque la visión es ganar alma, o sea, donde quieras que estés y en lo que quieras que hagas, tenés que estar en tu vida, cuando estás en tu negocio, trabajando, vos tenés una meta clara, ganar alma. No importa en qué lugar estés, ganar alma, ganar alma, ganar alma, ganar alma. Las horas por ahí que perdés mirando otras cosas que no tenés que mirar, y decís, ¿cómo puedo ganar alma? Voy a hacer un videito. ¿Estás enfermo? Yo voy a orar por vos. Señor, yo declaro que se sana ahora. ¡Tum! Enviar. Nada más. Y te aseguro los milagros que ocurren. Yo lo hago. Una persona me mandó recién, pastor, ore por mí que me dijeron que nos van a dejar sin trabajo a fin de mes. Enseguida. Oré ahora recién. Y le mandé una declaración, una palabra. Entonces todos tenemos que estar atentos a las almas. Mire al de al lado y dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Preguntarle al de atrás, que el que no vino con vos. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Necesitas que ore por vos algo? ¿Todo bien? ¿Por qué? Tengo que ganar almas y tengo que estar atento porque es muy bueno hacerlo acá. Pero ¿saben? Tenemos que ganar almas en la calle. Le cuento, estaba, justo allá también, estaba viendo por el tema de que quería hacer mi casa y quería hacer algo rápido. Voy a ver un negocio y que hacían casas así, bla, rápido. Entonces voy y le digo, y dame la propuesta, y me cuenta la propuesta y todo así. Y me dice, yo lo conozco a usted. ¿Puede ser? Y después yo entendí algo espiritual y dije, sí, yo soy pastor. Yo no sabía quién era él ni nada. Yo soy pastor, así que seguramente me viste. ¿Y cómo andás? ¿Vos vas a la iglesia? Y ahí empezó a contarme la historia. Me contó un sueño. Y hace como 10 años Dios le habló, era un militar, tuvo un problema con la mamá, la llevó a una iglesia en Buenos Aires, Dios la sanó y desde ahí él quedó en deuda. Y me contó toda la historia y yo dije, no es casualidad que te encuentres conmigo. ¿Vos sabés qué? Esta es una oportunidad para que vos conozcas a Dios. Yo voy a orar por... Yo fui a ver una casa, pero como tengo la visión metida, yo vi agujerito, vi huequito y... Esto fue hace 2 semanas. Entonces le hablé y le dije, bueno, mirá, dame tu teléfono, te van a llamar. Hace ya 2 semanas ya le están haciendo casa de paz, lo están visitando, el domingo vino a la iglesia, yo lo gané, se lo di a uno de mis líderes que lo visite y estuve en la iglesia. Yo puedo decir, yo ya no voy a ganar, no, la visión tiene que estar todos los días. Yo soy el pastor, pero yo no soy pastor acá arriba de un lugar o enseñando a alguien. Yo soy un hombre de Dios, tenemos que tener visión, tengo que ganar almas todos los días. Si vos y yo nos juntamos, vamos a comprar a la esquina, vamos a los lugares, a la calle, en el trabajo, entonces a todo, visión, ganar almas. Decí conmigo, ganar almas. ¿Cuántos se pueden traer uno hoy? No. Vamos a los bifes. Ay, pastor, pero yo no estoy en mi casa. Hace así, muy sencillo. Vos bajás, salís por acá, vas a la calle, golpeás una puerta, tocás un timbre. Hola, nosotros somos de la iglesia de al lado. Justo vino un pastor de visita, le invitamos. No quiero saber nada. Toca el otro timbre. Uno te va a decir, ay, qué bueno, yo iba a la iglesia, voy a ver. ¿Para qué bajo? ¿Saben? Ganar alma, la gente está esperándonos. El tema es que nosotros estamos muy cohibidos. No, es como, hay que generar el ambiente, crear la atmósfera. Mira, para ganar las almas, Cristo ya creó la atmósfera. Tenemos que ganar. La Biblia dice así, Jesús dijo, cuando yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Te aviso, Jesús ya fue levantado
Llama a cualquiera, en cualquier lado, a cualquier hora, en cualquier lugar del planeta Tierra, está listo. Ah, quedaron callados, ¿no? ¿Podemos traer uno ahora? Claro, sí podemos, en serio que podemos, ¿eh? Salir afuera. En una predicación, en una charla con lo mismo lo mismo que esto, y decía, ¿y cómo lo hacemos? Así. Entonces yo me voy afuera, paré un auto en la calle, estaba el portón todavía, abrimos el portón, paré a alguien en la calle, lo paré, le hice así, ¿sabe que nosotros estamos ahí? Quiero saber si tiene algún problema. Y me dice, hola, ¿quién sos vos? No, yo soy un pastor, pero soy el pastor acá de la iglesia, y ahí salieron todos. Y yo quiero saber si podemos orar por vos por algo. Ah, sí, yo tengo mi hijo así, 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 voy a orar por vos. Y bueno, oré, le di una palabra y dice, hoy vengo. Y resulta que era el vecino que estaba a media cuadra para allá, y después vino con el hijo que tenía problemas a la noche. Yo corté la predicación, como estoy predicando ahora, no hice nada ni nuevo ni planeado, salimos. El tema es que yo no sabía que salieron los demás, y algunos trajeron, por ejemplo, ahí donde vamos, donde está la calle nuestra asfaltada, la Anónima está a 5 cuadras. Venía gente con las bolsas de la Anónima y alguien salió afuera y los hicieron entrar a la iglesia con la bolsa de las compras, entraron a la iglesia, aceptaron a Cristo. ¿Por qué? Porque se puede ganar, sí que se puede ganar. A veces nosotros nos estructuramos tanto, creemos que ganar hay que hacer un plan evangelístico anual. No, vos tenés que ir ya sabés que Cristo salva, sana, libera, prospera, ya podemos ganar. ¿Amén? Visión 1, ganar. Visión 2, consolidar, cuidar a una persona. Las personas, sí saben de una iglesia, vienen a una iglesia, se quedan en la iglesia, les gusta la palabra, les gusta lo que está, reciben la unción, pero están en la iglesia y siguen solos, se van a su casa y siguen solos. Si no hay alguien que lo cuide. Decí conmigo, tengo que cuidar a alguien. Tenemos que cuidar a las personas. Consolidar es cuidar a la persona. Es pastorearla, es darle el pasto, es preguntarle cómo está, y cómo anda tu familia, cómo anda tu casa, cómo están. ¿Cuántos se sienten cuidados? ¿Y cuántos se dan cuenta que necesitamos cuidar más? No hay personas, si vienen las personas que yo he venido varias veces a este lugar y algunos conozco y ellos son de años. Mucho más cuando los que están acá miran a alguien, no, esa persona no es nueva o no es nueva. Y si es nueva, no importa de qué célula sea, atento. Si entró a la iglesia, es de la iglesia. Amén. Y no es que cada uno hace su rinconcito. Todos tenemos que cuidar, y por trabajo está esa persona, pero yo lo ayudo, lo bendigo. Ah, sí. No, porque María Pía me visitó. Uy, qué bueno, María Pía es re buena. Te bendecimos, bienvenido. Es una familia grande y María Pía es una gran trabajadora acá, así que te acerco. Allá está María Pía. ¿La recibiste bien? ¿No lo conocías? Y entendiste también la visión de la iglesia, que es el trabajar en el liderazgo. Y la llevaste con María Pía. No dijiste, uy, no, María Pía, no sé, no la conozco. Te quisiste quedar con, no, eso no se hace. Si querés ganar almas, salí a la calle. Acá se cuidan. Pero se cuida la tuya y se cuida la de él, se cuida la de ella también. Las almas de todos se cuidan porque ninguna es de nadie, todos somos de Dios. Amén. ¿Hay algún acá líder, maestro, mentor? Decirle, yo te ayudo a cuidar las tuyas. Decirle, te ayudo a cuidar. Las voy a tratar bien, no te las voy a robar. Nah, claro, no. Traten, no, vieron algunos, vi unos ojos así que hicieron. Esa la traje yo, ¿eh? ¿Saben de eso cuánto tenemos? Ay, Dios. Pero es la visión. Miren esto.
es la visión de la iglesia. Algunos me dijeron, pastor, ¿por qué no cambia la visión? Porque usted está generando que la gente se pelee y está generando muchas iglesias dentro de la iglesia. Sí, es un lío, pero es la visión que Dios me dio. Desde que la iglesia comenzó es así. Y levantamos líderes, y nuestros líderes son pastores. Usted los saca y los pone. Yo trabajo todo el tiempo con pastores, los pongo y mis líderes son tan más ungidos que los pastores. Son unos polentas. ¿Por qué? Porque están al lado de un polenta. Bueno. Humildad aparte. No, pero son polenta. Y entonces tenemos que saber que es la visión que Dios nos dio como iglesia, es la misma visión que ustedes están teniendo acá. Entonces no digan, ay pastor, hay que cambiar la visión. No, porque es la visión que Dios nos dio, hay que ganar a las almas, hay que cuidarlas, aunque haya que tratar. Y bueno, ¿y quién la trajo? ¿Y quién la visitó? Y bueno, arreglen el temita, pero arréglenlo en sabiduría, sé generoso, dalo vos, no hay problema. Lo importante es que ninguno se pierda. Amén. 3. Primero era ganar almas. Segundo, cuidarla. Tercero, disipularla. Hay que meterlas en la escuela de vida. No sé cómo está acá la escuela de vida, pero allá mi esposa es la que está al frente y le cuenta la costilla todo. ¿Dónde estás? Hay algunas líderes que tienen que saber, ¿a dónde está detenido tu ministerio? ¿Dónde está detenido? La pregunta es fácil. Algunos están detenidos, no ganan a nadie. Empezá a ganar. ¿Cuántos nuevos tenés? Yo siempre veo en mi evaluación como pastor en los domingos. ¿Hay gente nueva? No. Listo, no, paramos. No, yo paro de predicar. ¿No hay gente nueva? Me voy. O sea, si ya los demás gané, entonces hay que predicar. Yo no veo gente nueva. Todos los domingos tiene que haber gente nueva. Yo como pastor veo eso. Pero también vos tenés que ver en tu célula, en tu red, en tu casa de paz, gente nueva. Hay gente nueva. No hay gente nueva, hay que arreglar. Hay gente nueva, vamos bien. Entonces no está parada ahí la visión. ¿A dónde está detenida la visión? Bautismo. ¿Bautizaste? Ay, no. ¿Hace cuánto que no bautizás a nadie? Ay, no, yo nunca bauticé. Tenés que bautizar. Porque para estar en la visión y para ganar, yo no puedo decir que gané a alguien hasta que no se bautizó. Que yo no puedo decir que gané a alguien hasta que no lo bauticé. ¿Amén? Entonces, si ganaste a alguien, ¡ay no, gané uno nuevo porque está en la iglesia! Vino, pero vos podés quedarte tranquilo cuando Señor es tuyo. ¿Amén? Ahí está. Entonces yo tengo que disipularlo. Disipularlo es traerlo al ABC, hacerle casa de paz, al ABC, nivel 1, nivel 2, y en esta iglesia ya va a venir nivel 3 para levantar mentores. ¿No? Tenemos que meterlos en la visión, que es ganar, consolidar. Discipular es enseñarle. La Biblia dice que tenemos que enseñarle que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces tenemos que trabajar nosotros en enseñar a la persona y ver que crezca. Que crezca no es solamente que, no porque coordina. No, que crezca es porque está bautizado, porque hizo nivel 1, porque está haciendo casas de paz, porque hizo nivel 2, porque tiene célula, porque está enseñando a otros, porque está ganando, porque él mismo está llevando personas al bautismo, entonces está creciendo, está madurando, escucha la palabra. Ahora no solamente viene el domingo, viene el jueves también viene el jueves y está preparado, hay ayuno, hay oración, está metido, está creciendo, está madurando, hace preguntas bíblicas. ¿Conoce la Biblia? ¿Cuántos saben versículo de memoria? No levanto la mano, no vino. O sea, no hay madurez si no hay palabra de Dios en la persona. Discipular es asegurarnos cómo está tu conocimiento de la palabra de Dios. No podemos dejar de lado el crecimiento, no podemos decir discipulado porque está preparado solamente para visitar o para abrir una célula. Tenemos que conocer la Biblia, tiene que haber versículos bíblicos metidos en la cabeza, tienen que haber principios cristianos y en el discipulado lo vemos. Último ahí, decí conmigo, meta clara. Enviar. Es hacer que otro haga la tarea que yo estoy haciendo.
trabajar para que otro haga. Un día, esto no tendrá mucho de sobrenatural ni nada, pero yo un día estaba orando y yo dije, Señor, ¿qué hay que hacer? Y todos tienen que hacer lo mismo que vos haces. Sentí que alguien, y en mí vino esta convicción, si yo lo hago, lo hace cualquiera. Y yo dije, no, entonces todos pueden hacer lo que yo hago. Entonces si yo lo hago, lo hace cualquiera. Entonces, ¿qué hago yo? Predico, todos pueden predicar. ¿Qué hago yo? Sano a los enfermos, todos lo pueden sanar. ¿Qué hago yo? No sé, llamo, tomo desafío, un montón de cosas que puedo hacer, todo. Si lo hago yo, lo hace cualquiera. Entonces, con esa, no sé si será muy linda esa ley o algo, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Entonces yo lo que intento es que todos hagan lo que yo hago. Entonces todos mis líderes hago que hagan, si yo lo hago, lo puedo hacer. Yo puedo llegar temprano, líder, mentor, maestro, los que están a cargo. ¿Cómo yo sé que es un líder? Una cosita pequeñita, alguien que sirve y ama a Dios es el primero que llega y el último que se va. Es el que no delega ninguna responsabilidad. O sea, sí delega la tarea, sí aprende a delegar y trabajar en equipo, pero jamás delega la responsabilidad. Yo soy el responsable. O sea, yo puedo tener muchos líderes, muchas personas hacer, pero el que tiene la responsabilidad soy yo. Entonces vos también tenés que aprender a sí delegar, sí trabajar en equipo, sí, pero la responsabilidad, ¿quién da la cara? ¿Quién paga los platos rotos? Decilo, total. Dios te va a proveer. Amén. Quiero que leas conmigo Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo, ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Déjalo nomás, yo me acerco el micrófono. Si lo hago a propósito. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Una historia impresionante de un milagro tremendo. Pero ¿saben qué yo rescato de acá? Que Bartimeo tenía una meta clara. Dijo: lo veo a Jesús, que me sale. Él decía: tengo una meta clara. O sea, él, no importa lo que venga por delante, me encuentro con Jesús, ya sé que le voy a pedir. Tenía una meta clara. Muchos viven sin una meta. O sea, si viene Cristo, si estás en la iglesia, si hay un desafío, hay personas que todo el tiempo tienen que repensar, pero cuando nosotros tenemos una meta clara, ganamos todos los días, cuidamos todos los días, discipulamos todos los días, enviamos personas todos los días. Una meta clara, vivo con una meta clara. Cuando las personas no tienen una meta clara, no tienen un objetivo, fracasan en poco tiempo. Por eso algunos no reciben la visión de la iglesia y después dicen: no, porque ahí lo único que quieren es que trabajen. No, pero abrazá la visión de la iglesia. Abrazá la visión de la iglesia. Esta iglesia no es igual a ninguna en la ciudad de Río Gallegos. No es igual. Ustedes pueden ir, le pueden hablar de Cristo y le pueden hablar del Evangelio, le pueden leer la Biblia, pueden orar por ustedes, pero hay una manera, una idiosincrasia, hay algo que Dios dio, una gracia que Dios le dio a este ministerio, y ustedes tienen que entender cuál es la visión, porque si no, ustedes tal vez vinieron de otra iglesia, de otro lugar, o jamás estuvieron en una iglesia, y como no entendieron la visión, un día se cansan porque dicen: no sé dónde voy, porque es aburrido, ¿sabes por qué es aburrido? Porque no agarran la visión. Y cuando agarran la visión, ¡qué trabajo! Yo no encuentro, yo no trato miren, regalé todas mis herramientas y mis cosas para no distraerme. Eso hice yo.
¿Por qué? Porque siempre tenía que arreglar. Y mi esposa dice, hay que arreglar el jardín, hay que arreglar esto. Tengo el teléfono del jardinero, tengo el teléfono. Yo era electricista, tengo el teléfono del electricista, el teléfono del albañil. Dice mi esposa, hay que hacer esto. Entonces yo, hola, sí, ¿podés venir, por favor? Tenemos un cortocircuito en casa. Vení ya, gracias. Y yo sigo haciendo lo mío, pero llamé al electricista y mi esposa no va a tener problema. O sea, resumo. ¿Por qué? Porque te distrae. Entonces, tenemos fracasos porque no tenemos la meta clara y no nos ponemos en la visión de la iglesia y por eso tenemos ganas de irnos. Bartimeo tenía una visión oscura, pero tenía clara la visión personal. La visión física, no veo, pero tenía una visión clara. Escuché de Jesús. Jesús anda por ahí. Y yo ando con un sentir. Lo llego a ver a Jesús, ya sé que le voy a pedir. Si Jesús viene y te pregunta, yo siempre le pregunto a la gente, le digo, ¿por qué querés que oremos? Y algunos, paz y amor para el mundo. Se te dio la oportunidad que Dios te dé, no sé, $1 millón. Y usted, paz y amor. Si viene Jesús, ¿qué le pedís? Ay, tengo tantas cosas. No, mentira, no tenés nada. Porque no tenés una meta clara. Decí conmigo, meta clara. No veía mucho el cieguito pero sí tenía una visión clara. ¿No? Y la meta se tiene que declarar. No hay nada mejor que decir públicamente, me voy a comprar una Amarok 0 kilómetros, la mejor de todas, va a ser color beige, va a ser... Y la voy a pagar de contado. Bien, qué agrandado. Vos tenés tu Hilux, yo mi Amarok, el otro su... No importa. Y cualquiera puede decir, hay que agrandar, pero es mi meta. Y si la alcanzo, bien por mí. Si no la alcanzo, bueno, tenés que trabajar, pero es mi meta. En la visión, vos tenés que tener una meta clara. Voy a tener la célula más grande de la iglesia. ¿Quién la va a tener? Nadie dijo. A ver, ¿quién dijo? Nadie dijo hasta ahora. ¿Quién va a tenerla? Ella la dijo. ¿Saben? Hay cosas que no se alcanzan porque no la dicen. No, hay que decirla. Jesús le preguntó, ¿qué querés que te haga? Haceme unos churros. ¿Qué querés que te haga? Ay, no. Si tenés una meta, vas a llegar. Si no tenés una meta, si no sabes ni dónde va, no sé, alguno se levanta, ¿y qué va a hacer mañana? Y no sé, vamos a ver qué onda. Pero el que tiene una meta clara, mañana me voy a ganar a uno. Mañana yo tengo que hacer esto. Ahora tengo esto. Una meta clara. ¿Qué haces hoy? Yo tengo que saber dónde voy. ¿Qué vas a hacer? Tenés, no sé, poné una edad, 40 años. Si todo te va bien, tenés 20 años de vida. Si te va mejor, 30. ¿Y qué vas a hacer esos 30? Y si tenés 50, te quedan, como yo, me quedan 50 más. Entonces me tengo que cuidar una meta clara. Yo quiero predicar más, quiero hablar más, quiero ganar más. Entonces tengo que cuidarme como tal. Pero tengo que alcanzar. Meta clara. Filipenses 3:14 en el lenguaje actual dice así que sigo adelante hacia la meta. ¿Cuántos dicen sigo adelante? ¿O te querés ir de la iglesia? Decí conmigo, sigo adelante. Decile a tu pastor, pastor, sigo adelante. Si estuviera mi esposa acá te diría más, te vale. Filipenses 3:14. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Decí conmigo, me llevo el premio. Hay una enseñanza, discúlpenme las maestros, los que enseñan, pero que yo no estoy de acuerdo para nada. Es que, por ejemplo, con los chicos, no, lo importante es competir. Mentira. Lo importante es ganar.
Andar a las Olimpiadas no es competir, es ganar. Andar a un partido de fútbol es ganar. Argentina-Brasil es ganar. River-Boca es ganar. El que gana, gana. El que pierde no se sabe. El segundo puesto no... ¿Quién fue el subcampeón de...? Nadie se acuerda del subcampeón. ¿Qué querés ser? La Biblia dice la Biblia ahí donde leímos, sigo a la meta. Y la otra versión dice, al premio del supremo llamamiento. O sea, al premio de un llamado que es por encima de todos los llamados. Wow, siento la unción ahí. Tenemos una oportunidad de estar en cosas celestiales en la tierra. Dios dijo, tengo que salvar al mundo, mandó a alguien del cielo, a Jesús, a la tierra. Y empezó Jesús a hacer en la tierra las cosas celestiales. Jesús dijo, a mi Padre le ha placido daros el reino. Ahora Dios nos dio el supremo llamamiento a hacer las cosas que le interesan al cielo, hacerlas en la tierra y las hace. Estamos en un supremo llamamiento. Y no podemos andar con una meta sin agarrar el premio. El mejor líder, el mejor maestro, el mejor mentor, el mejor guía de casa de paz, el mejor pastor, la mejor pastora, el mejor predicador, el que más milagros hace. El Señor nos dejó los dones. Uno de los dones, don de hacer milagros. ¿Quién lo quiere? Don de la fe. Y todos los dones de discernimiento de espíritu, de hablar en lengua. Y el Señor dice, pidan los dones mejores. O sea, ni siquiera le puso precio, dijo, pidan los dones mejores, pidan, tengan una meta clara. Yo quiero, un día me puse a orar y me inspiré en un hombre de Dios de mucha fe. Yo empecé a orar por el don de la fe en mí, hace muchos años. Señor, dame el don de la fe, yo quiero creer. Y me volví, soy un hombre de fe, yo soy un hombre de fe. Me meto, y todo, cuando yo me meto, todos dicen, está loco. Y cuando me dicen eso, es de Dios, yo sigo. Claro, porque cuando todos dicen, no, pero está loco, eso no puede. Yo dije, eso es de Dios. Porque las cosas normales las hace cualquiera. Las cosas de Dios siempre te revolucionan. Si es Dios, es imposible. ¿Escuchaste? Si es Dios, es imposible. Es imposible que la persona que ayer viese. Es imposible que una enfermedad de 8 años se salga. Es imposible que un diagnóstico médico sea revertido. Es imposible. Es Dios. Una meta clara. Nunca podríamos nosotros vivir con solo cosas posibles. La meta clara es ser hijos de Dios, ser hijos de aquel que dijo que para él no hay nada imposible. ¿Es tu meta? No seas muy lógico. Y yo bendigo a los que son lógicos, analíticos. Está bien, sélo. Pero permitite un poquito de locura, como dijo el apóstol. Permítanme un poquitito de locura. Tu esposa debe estar esperando que te vuelvas loco un día. No, tu esposo estará, ¿cuándo se volverá loca y se jugará de una vez por todas? Tu pastor debe estar esperando, ¿cuándo se va a enamorar de Cristo y comenzar a hacer milagros? Una meta clara cada día te hace vivir una vida abundante, porque yo sé dónde voy y entonces es como apasionado. Cuando alguien tiene una meta clara, está metido, no en la célula, en mi célula, mis casas de paz, en todas las áreas. Yo tengo que tener una meta clara y se nota cuando alguien está metido. No, alguien está ungido. Y si no hay meta, ¿saben por qué? Personas fracasan y la vida se les destruye porque no saben dónde. ¿Qué hacen en la iglesia? Vengo los domingos, yo vengo y el domingo, siento una paz. ¿Y de qué te sirve eso? No, vengo el otro domingo otra vez, paz.
Y vas a venir toda la vida y ¿qué vas a tener? Paz. Y todo mal en casa, te separaste. Viví una vida totalmente terrible, pero venía el domingo paz. Tenemos que estar en Cristo. Tenemos que evitar que nuestra vida se derrumbe. Tenemos que tener una vida con significados. Y tenemos que tener claro que Dios nos está llamando. Saber que tenemos que hacer cosas y que Dios va a responder. Bartimeo tenía muy clara la meta. Y cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? Que multiplique mis células. Quiero ganar alma. Quiero ser pastor. Cuando yo prediqué esto, bien pastor, te quiero contar mi meta. Quiero ser pastor de la iglesia. Yo te bendigo, qué buena meta. ¿Me va a ungir de pastor? Tu meta. Así es lo que tengas que hacer vos. Para ser pastor, ¿qué tienes que hacer? Y predicar el evangelio, ganar alma, mostrarte como pastor, pero es tuya. Si Dios después me habla a mí, veré. Pero no está mal que tengas meta clara. Quiero ser el líder, la célula más grande va a ser la pastor. Yo voy a llenar un culto de su iglesia, de la iglesia nueva. Meta clara. Que recobre la vista, dijo Bartimeo. La mujer que tenía flujo de sangre tenía la meta clara. Dijo, si tan solo tocar el manto me sano. La meta es tocar el manto. Tal vez vos estás en este lugar y estás queriendo muchas cosas para vos. Y en el liderazgo y todo, pero poner una meta clara en el servicio a Dios. Señor, yo voy a estar acá, voy a servirte. Tal vez tengas tu gran negocio, tu estudio, tu tarea. Hacé lo que... No abandones lo que tenés que hacer. Firme ahí. Pero no olvides la meta. Sos un representante de Cristo en la tierra. Sos más importante que el Papa. Sos embajador de Cristo. Sos llamado por Dios. Sos linaje real. Él nos hizo por medio de Jesucristo reyes y sacerdotes. Meta clara. Esta mujer dijo, lo toco a Jesús, me sano. Yo voy a orar para que Dios te dé una visión clara. Que este liderazgo explote. Sea la iglesia con los líderes más fuertes de la Patagonia. La mujer samaritana empezó a escuchar a Jesús. Y cuando escuchó, dijo en su espíritu, este es el Mesías. Y saben, apenas se dio cuenta que era el Mesías, ella dijo, dame de beber de esa agua. Esta mujer sabía lo que era andar en la calle, en la vida. 5 maridos había tenido, el que ahora tenía no era suyo, así que era una bicha. La Biblia dice, sé astuto como la serpiente. Esta mujer tenía astucia, la astucia del mundo la tenía, pero cuando vino a Cristo usó esa astucia para beber del agua de vida eterna. Tal vez en el mundo fuiste muy astuto y hiciste las 1001, ¿no? Bueno, ahora usa esta astucia para servir al Rey de Reyes, para tener una meta clara y para ir a ese objetivo sin demora. Limpia todo lo que te pueda obstaculizar. Mire, la vida pasa rápido. Tuve un líder que me bendijo. Yo no me había dado cuenta lo importante que era para mí hasta que murió. Le agarró COVID, 30 años. Murió. Me partió el corazón. Yo tenía planes con él y no entiendo, la razón es de Dios. Pero cuando yo lo estaba haciendo su sepultura, se vino a mi mente que él era el único. Yo tengo discípulos un montón, pero era el único que iba a golpear mi casa, el portón de mi casa, iba a tocar el timbre y decía, pastor, ¿querés algo? Sí, querés. No sé, ¿querés? ¿Te traigo unos mariscos? ¿Querés cordero? ¿Querés? Y él me preguntaba, ¿qué quería yo? Bueno, tráeme un langostino. Y voy a traer. Pero yo para responder, no necesitaba nada. Y después, otra vez, hola pastor, ¿necesitas plata? Y cuando yo lo estaba enterrando me acordaba de eso. Y me di cuenta
wow, no tengo. Era el único que se preocupaba. Y me veía como alguien que él tenía que ayudar. Yo no lo necesitaba. Pero me di cuenta, wow, se necesitan estos. Gente que se preocupe por la gente. Se necesita gente que se preocupe por la gente. ¿Hace cuánto nos llamaba tu papá y decía, viejo, ¿qué necesitas? Fue malo, pero vos estás en Cristo, lo perdonaste y atendelo. Tu mamá, ¿hace cuánto que no le decís, hey, mamá? A tu pastor, pastor tiene para la nafta. Despreocúpese, yo le pago. La nafta es mi tema. No es que lo haga, pero ¿te preocupa? Dios quiere gente que se ocupe de la gente. Jesús a Bartimeo le dijo, ¿qué querés que te haga? ¿Qué querés que te haga? Yo sé que estoy delante de hombres de Dios, de líderes, de maestros, de guías. El Señor te dice, ¿qué querés que te haga? Y cuando no tenemos una visión clara, bendice la iglesia. Quiero que cierres tus ojos ahí. Y decirle, Señor, dame una meta clara. Saca lo que me está haciendo perder tiempo. Sé que los años pasan rápido. Yo no quiero... ¿saben qué siento? Jesús está pasando acá. Bartimeo escuchó un tumulto, escuchó rumores y escuchó que era Jesús. Dijo, no, ese es Jesús, es justo el que estoy esperando. Y cuando él escuchó todo ese alboroto y ese lío que había, empezó a gritar porque él no sabía por dónde venía, pero venía. Tal vez vos no sepas qué está pasando ahora, pero viene Jesús. Jesús está pasando por este lugar, Él está alrededor. Y él decía, no sé por dónde viene, pero en mi visión interior yo veo que viene. Y yo sé que Dios te está hablando muy claro y te estás dando cuenta, Dios te está hablando. Y Bartimeo empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo hacía callar, le decía, cállate, que no molestes al maestro. Tal vez vos te das cuenta y en tu interior decís, no, pero no es para vos. Vos no estás, vos viniste de casualidad. Si estás escuchándome, esto es para vos. Y la gente lo quería hacer callar. Y cuando la gente lo quería hacer callar, él gritaba más fuerte y decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y de repente vienen y le dicen, no grites más. Te llama. Te llama. Hoy Jesús te llama. Hoy Dios va a poner una visión clara en tu vida. Hoy vas a dejar de andar perdiendo tiempo. Hoy vas a saber por qué Dios te puso en la iglesia que te puso, te dio la autoridad que te dio, te puso el pastor que te puso, por qué Dios está apurado para que respondas. Te llama. Si querés acercarte a Jesús, yo te pido que te pongas de pie ahí. Te llama, Jesús te llama. Tu nombre, tu apellido, te llama. Él te llama. Jesús te llama. Comience a orar, levante su mano y ore. Hable con Jesús ahora. Hable con Jesús ahora. Hable con Jesús ahora. Pedile al Señor. Pedile al Señor, decirle, habla con Él. ¿Saben? Cuando la gente le dijo, ten confianza, le dijeron así, ten confianza, te llama. Él, yo me imagino, de camino a encontrarse con Jesús, venían un montón de cosas en la cabeza. Y ahora cuando hable con Jesús, ¿qué le digo?
Quiero que hagas eso ahora, ese ejercicio. Anda pensando qué le vas a decir, porque en un momento a otro algo va a pasar en este lugar. Anda pensando a ver qué vas a decirle. Tal vez digas: Señor, yo dejo todo esto y me voy a consagrar más. Voy a dejar todo esto. Dios me habló hace unos meses de que teníamos que consagrarnos, y estamos en 21 días de ayuno y un trabajo espiritual en la iglesia, y que de consagración, ¿saben? Dedicado a Cristo exclusivamente. Él te llama. Comience a orar. Ore fuerte usted. Ore fuerte, fuerte, fuerte. En el nombre de Jesús. Te llama, te estás acercando a Él. Te estás acercando, acércate en oración más. ¿Sabes? Llamó la atención Bartimeo. Quizás hoy tengas que llamarle la atención con una oración. Tal vez no son los gritos, ¿sabes qué es? Una oración sincera. Un corazón entregado. Es decirle: Señor, no estoy jugando a ser líder. No estoy, llama, cantaraba. Señor, lo mío como va en serio. Va en serio, Señor, va en serio. Llama la atención con una rendición, con un corazón entregado. Y decirle: Señor, quiero dejar de andar dando vueltas. Le dijeron: ten confianza, te llama. Y juntos caminaron, lo llevaron hacia Jesús. Yo te estoy llevando hoy a Jesús. Sé que Dios tiene planes y cosas, sé que Dios tiene un llamado y Dios me está dando mi visión, pero Dios está por contarte y mostrarte algo. Vas a recobrar la visión hoy. Vas a saber qué tenés que hacer. Vas a ser como Jesús y vas a declarar: sé de dónde vengo, sé de dónde Dios me sacó, de la pobreza, de la miseria, de la escasez. Sé que me sacó de la ruina, sé que me sacó de la enfermedad, me sacó de la angustia, de los pozos depresivos. Sé de dónde vengo, pero ahora Dios me da una visión y sé a dónde voy. Jesús dijo: sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Padre, yo bendigo a cada uno en esta hora. Comience a orar con poder ahora. Comience a orar y comience a creer. Él te llama ahora. Comience a orar como un líder. Comience a orar como un hombre de Dios. Ore con autoridad y comience a caminar delante de Él. Él te llama, Él te llama, Él te llama. Y si... wow, Shena, ya, Katara. Y si estás sintiendo que Él te llama, miren, no importa que se aglomeren acá, pase al altar y diga: hoy, Señor, yo acudo, porque Jesús está por preguntarte: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Oh, Jesús, hay un llamado, hay una voz. Hay un pastor hablándote. Es Dios llegando. Es Dios entrando. Él es el que te llama. 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 Algunos van a tener que rendir sus coronas delante de Él. Señor, acá está mi empresa. Acá está mi casa, mi título, mi trabajo, mi vida, mi familia. Entregalo a Dios. ¿Sabes? Algo va a ocurrir. Él te llama. El ciego Bartimeo, cuando habló a Jesús, tenía claro. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Enseguida él dijo: que recobre la vista. ¡Hey! Quiero servirte. No sé qué le vas a decir, pero decile ahora: Señor, quiero servirte. Quiero tener una célula grande. Quiero predicar el evangelio. Quiero hacer milagros. Quiero crecer. Señor, quiero servirte. Padre, yo bendigo al liderazgo en esta hora. Quiero llamar al liderazgo de primera línea acá, los que están más cerca de los pastores en la primera fila, ahí lo acomodan rápido. Comiencen a servir a Dios rápido. Los segundos, los que están detrás de ellos, también pónganse detrás de ellos ahí rápido, hagan dos filas. Padre, yo declaro ahora poder en el nombre de Jesús. Comience a hablar en lengua. No se preocupen, solo se acomodan. Nadie tiene que guiar a nadie, porque si está con vos va a venir solo. No te preocupes, solo se da. ¿Por qué? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz.
y ellas me siguen. Cuando hay un buen liderazgo, solo te siguen. No te preocupes, ellos están ahí. Paya rablastere. Señor, yo bendigo este liderazgo ahora y declaro que viene una visión clara. Van a tener claridad en la visión y van a correr con la visión. Wow. Pastores, quiero orar por ustedes. Sigan orando rápido. Acá arriba. Oh, ore, 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 ore. Este es un momento de orar por el liderazgo. Oh, Señor, yo bendigo. Venga alguien a sostener a sus pastores. Cuida, no va a pasar nada extraño, pero siga orando. Ore, ore, ore a Dios. Padre, yo bendigo al pastor Marcelo y a la pastora Patricia. Señor, declaro sobre ellos que viene claridad en la visión. Hasta ahora habían hecho y lo hicieron bien. Pero el Señor dice: voy a darle una visión clara y va a ser tan clara que van a correr. Van a correr. Hasta ahora lo han hecho bien, se levantaron, caminaron, trotaron y todo se ve. Viene algo grande, pero quiero avisarles de parte de Dios, viene el tiempo de correr. Viene el tiempo en que van a andar corriendo, van a andar de un lado para otro y todo va a estar bien y van a estar enfocados. El Señor les va a quitar algunas cosas, se van a sacar y se van a despojar de un montón de cosas, despojados de todo peso que los asedia, para correr la carrera que tienen por delante. Yo declaro, hoy comienza el día de correr, pero van a ser tan buenos en correr que van a parecer que están volando. Dios les da alas, Dios les da alas. Van a ser incansables, van a tener claridad en esto, van a disfrutar el ministerio, van a disfrutar la obra de Dios, van a disfrutar el crecimiento, van a disfrutar el liderazgo, van a disfrutar las multitudes, van a disfrutar las señales, van a disfrutar lo que viene por delante. Hey, el Señor dice: es hora de correr. Viene la unción, vienen alas, alas de águila, alas del cielo. El Espíritu de Dios dice así: les voy a poner alas. Este ministerio comienza a correr. Van a tener una visión clara, como dice Habacuc, y van a correr. Esta visión es de Dios y van a correr con ella. El Señor dice: hijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué querés que te haga? Los sueños más íntimos de tu corazón, Jesús está delante tuyo, háganle esa petición. El Señor dice: ¿qué quieres que te haga? Pueden decirle al Señor ahora: oh Señor, yo oro. ¿Saben? Veo ángeles, ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Están rodeados. Dios los corona de favores y misericordia. Él adereza mesa delante de ustedes. Él está preparando algo grande. Se viene algo tremendo. Padre, yo unjo y declaro que estoy delante de un hombre y de una mujer de multitudes. Se viene un avivamiento, se viene un avivamiento. Esta es la marca, esta es la marca donde ustedes están. Hay avivamiento, el peso de la gloria del avivamiento. Es un peso de gloria. Espíritu Santo, oh, lebleta y arrabraste leble sobra. Enicatana mandoro lobro sheya raba sarabraste leblesteya. Sobre cada líder, Señor, visión, visión. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque tenés que poner todo en la visión, todo en la visión. Ahí, eso es lo más importante. Wow. Todo lo que Dios te dio es para meter en la visión. Corre con ella. La visión. Wow, Señor, declaro. Oh,
Dios te está dando algo ahora, algo ahora. Oh, releble, Sheya. ¿Viste que es en serio el servicio a Dios? Vos le dijiste, Señor, lo mío va en serio, no estoy jugando. Es la vida dada a Dios. Es la vida entregada a Él. Lo has hecho bien hasta hoy. Pero ahora viene el tiempo de correr y no te van a faltar la fuerza, no va a faltar ayuda. Dios está con vos, Él te guía, Él te fortalece. Nada te va a faltar. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Oh, si tarabla shororo broshere, releble sheya, oh releble sheya, oh releble esterebestaya. Ahora. Aleluya. Oh, santo, santo viene. Dios te hacía ver claramente esa visión. Oh, sí, Señor. Oh, solo eso. Oh, sí, Señor. Vamos, ahí el Espíritu de Dios está. Hay una unción, viene visión. Tómese de la mano. No te olvides para que te llame. Célula, levante su mano. El Señor me dice célula. Las células dan vida, las células se multiplican, las células se regeneran. Células. Oh, cerebre. Oh, eso. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Espíritu Santo, ven. Visión. Vas a tener claridad. Ya no van a haber dudas. Oh, sí, Señor, no van a haber dudas. No va a haber dudas. No. Esto será sencillo. Es Dios que te habla, que te llama, que te dice, que te empuja. Te da claridad. Él te puso con un propósito. Dios sí que te atendió, ¿no? Sí que se ocupó de vos. Ahora dice, hijo, te hice recobrar la vista para que te ocupes de ahora de lo que yo te quiero hacer. Padre, lo declaro ganador de almas. Ganadores, consolidadores. Oh, sherebre carabras teleleble shaya rabra shaya. Todos, Señor. Todos levanten su mano al cielo, Señor. Yo unjo a toda la iglesia y declaro en el nombre de Jesús, desde el último que está allá atrás, el sonido, la música, Señor, los que sirven, los hijos de los pastores, Señor, todos involucrados en la visión, todos metidos con una claridad y una certeza en lo que tú estás pidiendo que hagan. Padre, declaro esta iglesia comienza a correr para llevar a cabo el supremo llamamiento en esta ciudad y en las ciudades cercanas. En el nombre de Jesucristo lo declaramos por la fe. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. No quiero que ninguno se vaya. Dedique